El título que le ponemos al mensaje de hoy es Débiles por fuera. Mensaje que va a traer aliento a muchas personas a confiar en Dios más, que creo que es lo que todos quieren, ¿verdad? Confiar en Dios, creer en Dios y servir a Dios mejor o lo mejor que puedan. Y en esa dirección un poco tengo en mi corazón voluntad de ir, ayudar a las personas que sienten que no tienen medios para servir a Dios o que son tan débiles que no pueden servir a Dios como quisieran. Ayer definimos entre los jóvenes lo que implica servir a Dios para deshacer la equivocada idea que servir a Dios es solo hacer algo dentro del marco del ministerio. Aprendimos inclusive con los chicos que el pensar así lleva a mucha gente a hacer algo en la iglesia para decir que sirve a Dios y para hacer lo que realmente la carne quiere fuera del marco del ministerio, la iglesia, la congregación. Vivir una vida totalmente ajena a los valores de Dios por esa idea de que servir a Dios es hacer algo dentro del templo. Y ayer entendimos que servir a Dios implica una entrega total de nuestro diario vivir desde el momento en que nacemos de nuevo hasta la eternidad, si vale la palabra, en responsabilidad, en amor, en fe, en obediencia y todos los días, ¿no? Esa idea, bueno, es la que plantamos en los jóvenes. Bueno, a veces nosotros, los cristianos, pensamos que no somos lo suficientemente equipados como para servir a Dios. Y por eso voy a hablar de esta palabra que Dios puso en mi corazón ya desde ayer, que denominamos débiles por fuera. Vamos a tomar 2 Corintios 12, versos 1 al 10, donde Pablo, el ejemplo del hombre en debilidad. Vamos a ver lo que se puso sobre Pablo y en la condición que estaba Pablo para inspirarnos o para permitirle a Dios que inspire nuestra fe para servir con más entusiasmo a Dios, donde ya estamos, con la vida que tenemos, los recursos a nuestro alcance, el grado de inteligencia, salud o condiciones familiares o laborales que tengamos. Atentos los hijos de Dios. Amén. Dice la Biblia, y esto habla Pablo como si no fuera él. Escribe Pablo como si se refiriese a otra persona. Quiero que lo entienda así desde que vamos leyendo. Pablo escribe como si estuviera hablando de otra persona, pero está hablando de él mismo. Dice, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, 3 veces le he rogado al Señor que lo quite de mí y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí
el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. Vamos a orar. Amado y buen Dios, oramos como iglesia para rogarte la ayuda sobrenatural para entender, comprender el mensaje de tu palabra. Líbranos del mal, Señor, líbranos de todo pensamiento ajeno a tu voluntad. Ayúdanos a estar tranquilos en tu presencia, al aprender, al entender o buscar entender. Danos esa revelación, Padre, que viene del cielo. Sí, Señor, en ti nos escondemos, de ti esperamos todas las cosas. Te encomendamos, Señor, al predicador de este día, te encomendamos nuestros oídos, todos los que oirán después este mensaje grabado, para que todos sean fortalecidos, animados, revestidos de Dios, de su gracia, fortalecidos en el hombre interior por tu Espíritu. Sí, Padre, para gloria tuya y para bendición de muchos otros, en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Cristo dice, amén. Alábamos. Alábelo a Dios. Aleluya. Tome su asiento, mi amado hermano, por favor. Muy bien. Pablo aquí se encuentra con una situación un poco embarazosa, ¿no? Muy normal en Pablo encontrarse siempre en jaque, siempre entre la espada y la pared, o entre el látigo y la piedra, o entre rejas, o perseguido, o solo, o abandonado, o tirado. Realmente, pobre hombre, pero gracias a Dios por su vida. Él dice, ciertamente no me conviene atribuirme crédito, gloria, engrandecerme a mí mismo, pero de igual manera vendré, dice, a las visiones y a las revelaciones del Señor. O sea, él, como ustedes saben, fue instruido directamente por el Señor Jesucristo en el Evangelio, como el resto de los 12 apóstoles anteriores, y Judas, quien también fue instruido, pero bueno, él no creyó a Dios, no creyó a Jesús, y evidentemente hizo lo que hizo, porque no creyó nunca en el Señor. Pero era necesario que el número se completase, y para ello el Señor Jesús se le aparece finalmente a Pablo, lo llama, lo comisiona, lo limpia de su pecado, hace que se bautice por Ananías, ¿recuerdan? Ananías ora por él, un tal Ananías. Después Jesús lo sana de su ceguera temporal, él ayuna 3 días y allí él comienza su apartamiento con el Señor 3 años, él está fuera, apartado totalmente, buscando al Señor Jesús, y en ese tiempo él es arrebatado al cielo. No especifica, él no está en él especificar si fue él en todo su cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sabe, 2 veces lo dice, pero la verdad es que era una experiencia espiritual tan notable, tan poderosa, que realmente la gente se admiraría, ante semejante experiencia y dirían, wow, la experiencia de Pablo. Qué tremendo la forma en que a Pablo se le comunicó el Evangelio. Mucho más aún que a los otros 11 que caminaron con el Señor, ¿no? Bueno, allí Pablo cuenta que él se le fue revelado en el paraíso cosas inclusive inefables, o sea, maravillosísimas, cosas que se le fueron reveladas, que inclusive no le es dado al hombre expresar, o sea, cosas que no se pueden articular con el lenguaje humano, son las cosas que hay en el paraíso para los que van para allá. No sé cuántos van para allá. Amén. Amén. Bien. Allá hay cosas que todavía en nuestro lenguaje
no en el español, sino en los lenguajes humanos, no se pueden articular de tan gloriosas y maravillosas que son. Y Pablo, justamente para comenzar a rebajar un poco, y debido a la condición en la que él se encontraba ya, habla como de una tercera persona, como si conozco a un hombre. Está refiriéndose a él mismo, ¿no? Conozco a un hombre hace 14 años, refiriéndose a él, por supuesto, todo el tiempo en que él está preparándose para convertirse en el misionero, apóstol, maestro y muchos más dones que Pablo recibió esos 14 años. Pero él dice, a pesar de esta tremenda revelación, de esta tremenda experiencia, no me voy a engrandecer, no me voy a gloriar, no voy a desmedidamente competir con los demás creyentes. ¿Para qué? Para que, inclusive, él dice, porque aunque es verdad lo que diría, quedaría mal. Como usted sabe bien que como que queda mal que uno diga, bueno, yo soy humilde. Y usted tiene que ser humilde, ¿o no? Y si lo dice y es humilde, diría la verdad, ¿o no? ¿O es soberbio usted? ¿Qué es? ¿Soberbio o humilde? Ay, qué humilde. ¿Ve que como que le queda mal? Bueno, de esa misma manera, Pablo no iba a explicar todo esto que, si bien era la verdad, pero quedaba mal que él hablase de él y de lo que él recibió y de lo que Dios le dio y de los talentos que capacitó y de lo que Dios le encomendó. Contrariamente a veces como nos encontramos nosotros en el tiempo moderno, como que nos encontramos con ciertos ministros que van repartiendo currículum, que Dios esto, a mí yo tengo dones de esto, de lo otro, del otro, del otro, del otro, aquí, allá, Dios me usa en esto, Dios me usa en otro, como diciendo, si me necesitas, acá tenés mi tarjeta. Bueno, Pablo dice, no voy a hacer eso, aunque diría la verdad, no lo voy a hacer. Y es más, les cuento algo, dice Pablo, esto, por supuesto, cambiando un poco sus palabras, ¿no? Pero para entenderlo mejor, si bien no sería insensato, en realidad yo lo que voy a hacer es poner de relieve o mostrar mis debilidades, dice Pablo. No voy a mostrar los atributos que tengo, los dones que tengo, la comisión que tengo, lo que Dios me encargó, lo que Dios me mostró. No voy a hablar de eso particularmente en mí, sino voy a hablar de mí mismo y de mis debilidades. ¿Pero para qué? Dice Pablo. Para que en realidad nadie piense que yo soy un semidios, un superapóstol, un superhombre, un superiluminado, sino al contrario, para que sepan que yo soy un hombre común, un hombre como cualquiera de ustedes, ¿no? Él dice en el verso 6, sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo, para que nadie piense de mí, de lo que ve en mí u oye de mí. Nadie piense más. O sea, lo que ve, eso es lo que hay. No hay nada más. Detrás de este hombre no hay un superungido, un superhombre. Hay un hombre común, corriente. Y encima, dice Pablo, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado, nada más y nada menos, dice Pablo, un aguijón en mi carne, que no expresa puntualmente qué, un mensajero de Satanás para que no me enaltezca sobremanera. O sea que había algo en Pablo que era de parte de Satanás, o sobre Pablo, que era de parte de Satanás, que en realidad no daba ninguna gana de decir, bueno, este es un superapóstol, este es un superhombre, este es el superungido de Dios, el superapóstol que todos esperamos, ¿no? Para que no pase eso, no solamente él se gloriaba de sus debilidades, sino que dice, me fue dado un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Que definitivamente no era nada cómodo, porque él dice, respecto a lo cual 3 veces le he rogado al Señor para que lo quite de mí.
Y el Señor le dijo, no. Así, Pablo, vas a andar dependiendo de mi gracia, o sea, de mi favor, de mi sustento. Porque en realidad mi poder se hace más grande, se perfecciona, quiere decir, ¿quiere que el poder de Dios es imperfecto? ¿Quería decir eso? ¿Qué quería decir? Acá usted va a ver en la Biblia que muchas veces se utiliza la palabra, el amor se perfecciona. Acá vemos que el poder de Dios se perfecciona. Significa que el amor de Dios se hace manifiestamente grande. Cuando la Biblia dice, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Bástate mi gracia porque mi poder se hace más evidente en la debilidad. Diga conmigo, se hace más evidente en la debilidad. Eso es lo que quería decir Pablo cuando estaba hablando de sus debilidades. Y él dice encima, por lo cual, fíjese cómo logra él encarrilarse, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en persecuciones, en angustias. Fíjese en qué situaciones se gloría él y se goza. Necesidades. ¿Tiene alguno de ustedes necesidades? ¿Tiene alguno de ustedes situaciones vergonzosas por la causa de Cristo? Que por la causa de Cristo haya sido excluido, apuntado, separado, siendo objeto de burla, despreciado, teniendo por débil. Bien, Pablo dice, yo me gozo en esas cosas, me gozo en persecuciones, y esto puede ser totalmente contradictorio. Me gozo en angustias. Usted o está angustiado o está gozoso. ¿Cómo es eso? Fíjese, obviamente cuando uno está angustiado no puede estar gozoso, eso es cierto. No puede uno tener dos sentimientos a la vez. O está angustiado o está gozoso, porque si está gozoso no está angustiado. Es lo mismo que decir, si algo es blanco, no es negro, y si es negro, no es blanco. Bueno, lo que quiere decir Pablo es que él logra entender que cuando él pasa por angustias, hay una manifestación superior del gozo mismo de Dios, por ejemplo, del gozo que proviene del don del Espíritu Santo, porque uno de las facetas del fruto del Espíritu, ¿cuál es? El gozo. Evidentemente, cuando un cristiano como Pablo está en angustia, el gozo del Señor es su fortaleza. Y se hace fuerte por causa del gozo del Señor, no por causa que logra salir de la angustia. Y en esas cosas en las cuales ningún hombre podría salir adelante, o en esas cosas en donde ningún ser humano podría encontrar gozo, Pablo las encuentra. ¿Para qué? Para que se perfeccione el poder de Dios en su debilidad. Porque, claro, nosotros cuando decimos se perfecciona el poder de Dios, no lo vemos tan claramente. Pero cuando decimos, cuando yo estoy triste, perseguido, en necesidades, en debilidades en general, cuando estoy así, en realidad me gozo porque se hace muchísimo más evidente la manifestación del poder de Dios en mi vida. Creo que ahora lo entiende mejor. Pablo, la verdad que era un hombre que sufrió mucho, hermanos. No solamente sufrió en manos de hombres, sino que sufría en manos de Satanás. Y esto obviamente totalmente autorizado por Dios, al punto que le fue denegada la petición de la libertad, de la influencia del enemigo sobre su cuerpo, que lo convertía en algo que no lo hacía muy apetecible a Pablo. Una
cuestión física, no se sabe cuál, pero que era lo suficientemente fea como para decir, este es el apóstol Pablo, y los milagros que hace, este es el que le llevaron al cielo, como para que haya cierta cuestión física que no dé lugar a decir qué tremendo hombre, qué pinta, qué porte, qué apóstol, sino para que lleguen a decir, este es Pablo. Sí, es lo que hay. Fíjense, él mismo lo cuenta y varias veces en la Biblia, cómo se habla de un hombre en debilidad y no justamente de un superhombre. Miren en Corinto lo que pasa. 1 Corintios 2, versos 1 al 5. Mire, lean conmigo. Dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber nada entre vosotros, cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino, ¿en qué cosa? En el poder de Dios. Bien, vemos a Pablo entrar en una ciudad que estaba en extremo corrompida en lo moral. El otro día lo estudiábamos con los hermanos en la vida de Pablo. La ciudad donde allí donde él había estado, mostraban una evidente corrupción moral. Era bastante difícil que las personas se conviertan al Dios vivo. Lugares donde también había muchos intelectuales. Sin embargo, él, cuando va a este tipo de gente, no va con palabras muy persuasivas, buscándole la vuelta, ni con algunas estrategias como solemos usar la palabra nosotros. Él no va, inclusive no va así, y se lo propone no ir así, no ir buscando una estrategia para convencer a los de Corinto. Tampoco va con un aspecto físico realmente impactante, sino cómo va él a Corinto. ¿Cómo va? A ver, ¿cómo lo describe a él? ¿Cómo va? ¿Con mucha qué? Mucha debilidad. ¿Qué más? Temor y temblor. O sea, realmente no darías 2 pesos por una persona así. ¿Estás seguro vos? Porque viniendo una persona así, digamos, pero ¿dónde está el poder del Evangelio? Fíjense que esto, mis amados hermanos, derrumba por tierra esa idea que tenemos los cristianos modernos a causa de los falsos evangelios, que decimos, y si yo no estoy sano, ¿cómo le voy a predicar el Evangelio? Si yo no tengo trabajo, ¿cómo le voy a predicar el Evangelio? Si yo soy una persona torpe de lengua, ¿cómo le voy a predicar el Evangelio? Porque asociamos el Evangelio con prosperidad, fama y poder. Eso es el Evangelio terrenal, no el Evangelio de la gracia de Dios. Tenemos metido sin querer el Evangelio torcido en nuestra mente y tenemos esa idea que si no estamos prosperados con un buen trabajo, si no tenemos un buen estado de salud y no tenemos condiciones físicas que lo demuestren, entonces no se puede predicar el Evangelio. Sin embargo, Pablo fue en esa condición a predicar el Evangelio de la gracia. ¿Y eso lo hizo para qué? ¿Para que la fe no esté fundada en qué? ¿En la sabiduría de los hombres? Sino en el poder de Dios. Para que otra vez el poder
se haga más evidente en la debilidad de Pablo. Bueno, veamos ahora en Galacia, en la provincia de Galacia. Dice más específicamente todavía en 4:13 al 14, dice: pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Fíjense cómo lo recibieron a él, como a un ángel de Dios, como si fuese Cristo mismo. Ahora, vamos a compararlo a Pablo con los falsos maestros, como él se compara inclusive con los falsos maestros. Él se ve obligado en cierta medida, debido a la insensatez de los de Corinto, se ve él obligado, debido a esa fácil manera de adaptarse a lo falso, y esto es muy común en los seres humanos y mayormente en las personas inmaduras o las personas que no guardan debidamente o no velan debidamente a través de los años su comunión verdadera con Dios y su corazón limpio para Dios. Hace que se entenebrezca su corazón y sea más difícil avanzar. Pablo tiene que lamentablemente demostrar quién es, aunque él dice: yo la verdad no tendría que decir esto, pero lo tengo que decir a causa de ustedes que me obligan a decirlo. ¿Quién soy yo y quiénes son ellos? Él dice en el verso 22, ¿son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo, dice Pablo. Yo más. ¿Y en qué se compara? ¿En qué los supera como ministros de Cristo? En trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces. En peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, o sea, muchas más todavía, no quiero seguir, dice Pablo, de todos los sufrimientos que tengo, que me hacen muy superior a esta gente que se la tira de no sé qué, dice Pablo, que no soportaría ni 5 minutos lo que yo soporto, está diciendo Pablo, que no estaría donde yo estoy ni 20 minutos, ni 2 días, ni un mes, mucho menos. No estarían haciendo lo que yo hago si pasaran lo que yo padezco, si padecen lo que yo padezco. En eso Pablo se gloriaba. Y es más, dice Pablo, es más, les voy a decir algo más, dice Pablo. Lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Y dice, ¿quién enferma y yo no me enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Esto es lo que lo hace a Pablo más un hombre más normal todavía. Si es necesario gloriarme, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Observen. Pablo entonces, en esta hora, encuentra un escalón muy importante donde él demuestra que verdaderamente Dios está con él, porque no habría forma de soportar lo que Pablo soporta si no fuese por el poder de Dios. Porque cualquiera es palabrero, cualquiera es predicador. Cualquiera se pone una corbata, por decirlo así, y sale predicando. Cualquiera, con unos cuantos mangos, compramos unos instrumentos y se busca a alguien que tenga el mismo corazón y dice, vos sabés cantar, tenés ganas de venir conmigo, vamos. Y arrancamos.
Cualquiera hace eso, hermanos. Pero no cualquiera vive de esta manera y aún sigue predicando el amor de Cristo y el poder de Cristo. No cualquiera lo hace. Y eso es lo que magnifica el poder de Dios. La realidad de Dios, hermano. Cualquiera puede con dinero hacer cualquier cosa. Cualquiera con un poco de elocuencia te puede hacer el cuento del tío, ¿o no? Cualquiera lo puede hacer. Pero no cualquiera va a aguantarse una mentira y sufrir tanto tiempo por lo que sería una mentira. Evidentemente no lo era, porque si no hace rato que hubiese largado. Nadie soporta semejantes cosas solo, por gusto. Tendría que ser, ¿cómo se llaman las personas? Masoquistas, que soportan por el solo placer de soportar. Sería tonto tener que soportar. ¿Por qué no hacer otra cosa antes que soportar semejantes cosas? Bueno, eso es lo que hace grande a Pablo. No su salud, no su posición teológica o su conocimiento teológico, no el conocer 3 idiomas, no el haber sido un viajero, no el haber sido arrebatado al cielo, ni habérsele revelado cosas indecibles que inclusive no les ha dado al hombre expresar, sino lo que hace grande a Dios en Pablo es su debilidad. Y eso, hermanos, es un principio bíblico para el evangelio verdadero, hermanos. Yo quiero animarte a estar identificado con Jesús o con el Mesías, como también con su pueblo, con el pueblo de Dios, a través de las palabras del profeta Isaías. Mire estas palabras del profeta que hacen referencia al Mesías, que sin duda son atribuibles a cualquier hijo de Dios que verdaderamente está detrás de Jesucristo y que vive Jesucristo en él y que Jesucristo es su Señor y que ese tal hijo o hija de Dios es natural miembro del cuerpo de Cristo. Dice: oídme costas y escuchad pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria y puso mi boca como espada aguda. Me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida. Me guardó en su aljaba y me dijo: mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Pero, escuche, el verso 4, pero yo dije: por demás he trabajado, y en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas. Pero mi causa está delante de Jehová, y mi recompensa con mi Dios. Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel, porque estimado seré a los ojos de Jehová, y el Dios mío será mi fuerza. Oiga, ¿cómo Dios se refiere a su pueblo? Cuando su pueblo dijo: en vano he consumido mis fuerzas, en vano he trabajado, en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas. Pero ahora mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. Esta expresión es muy propia de gente que se siente frustrada. Cuando uno dice: al final, esto lo compré, está de más. O al final trabajé, ¿y para qué? Al final todo el esfuerzo que hicimos, ¿y para qué? ¿Cómo se llama ese sentimiento? Frustración. ¿Nunca le pasó que usted tenía unas ganas tremendas de hacer cosas para Dios
y se encontró tan limitado. Y si encima lo que hice, ay, parece tan poco. ¿No le ha pasado? Podríamos haber hecho más, Señor. Podríamos haber trabajado mucho más, pero ¿para qué sirvió? ¿Para qué sirvió todo el esfuerzo? ¿Para qué sirvió gastarse la fuerza? ¿Para qué sirvió consumirse? Si al fin y al cabo, ¿qué? ¿Cómo se llama eso? Frustración. Esto identifica a muchos de ustedes que quizá hoy estaban diciendo, ojalá hubiese hecho más, ojalá hubiese servido de más todo mi trabajo y lo que hice tantos años atrás, pero ¿para qué hoy? Si al final estamos acá luchando y tratando de estar como el abogado, de salir arriba para mantenernos a pie, ¿y para qué? Pero fíjese esta frase. Bueno, pero después de todo, mi recompensa está con mi Dios. Dios pagará. Mi causa está delante de Dios. Como decimos nosotros los cristianos, bueno, Dios sabe todas las cosas. ¿No? Decimos eso, bueno, Dios ya sabe lo que yo hice. Y como que tratamos de salir de la frustración. Como decimos, bueno, Dios sabe que le puse todo. Dios sabe que puse todo lo que tenía al servicio de Él. Dios sabe que puse, puede decir vos, mi familia, mi reputación, mi trabajo, mi dinero, mis fuerzas. Puse todo lo que tenía para servir a mi Dios. Y aunque no se vea nada, mi causa está delante de Dios. Él no se olvida. Todo el sacrificio que hice, Dios lo sabe. Dios conoce todas las cosas. Y lo que me gusta es que Dios cuando responde, dice, Dios te dice, hermano, vos sos mi sierva, vos sos mi siervo. Yo te conocí antes de la fundación del mundo, te dice Dios. Yo te conocí antes de que te formes en el vientre de tu madre. Y te llamé para que seas mi testigo. Testigo de mi amor, de mi verdad y de mi palabra. Yo te llamé y aunque en debilidad te llamé, no es tu poder lo que hace mi obra. Quiero que lo entiendas. Por eso en Isaías 41:13 Dios se refiere de esta manera a su pueblo. Porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. ¿A quién le dice esto? A gente que medio se cae, a gente que medio no puede, porque si necesita ayuda es porque medio sola no puede. Si medio necesita sostenerse es porque medio se cae. Aquí muchos de ustedes se pueden sentir. Yo, Padre, tú sabes que cada día casi que me caigo, casi que no puedo. Y tú me llamaste a predicar la palabra y a ser testigo hasta el fin de la tierra, pero ¿cómo, Señor? Y Dios te dice otra vez, no temas, gusanos de Jacob, oh vosotros los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice Jehová. El Santo de Israel es tu Redentor.
Y mire ahora cómo Dios muestra lo que Él hace de ti, iglesia. Lo que Él hace de ti, hermano amado, hermana amada. En tu debilidad, siendo como un gusano que cualquiera podría aplastar, que cualquiera podría destruir, que cualquiera podría abusar de ti, cualquiera podría pasarte por encima. Pero Dios te dijo y te dice en este día: he aquí, yo te he puesto por trillos nuevos, llenos de dientes. Trillarás montes y los molerás, y collados reducirás a tamo. Los aventarás y los llevará el viento, y los esparcirá el torbellino. Pero tú te regocijarás en Jehová, te gloriarás en el Santo de Israel. Alaba a la iglesia. Esta palabra es para ti, hermano, que sientes la frustración muchas veces de no poder hacer más. Bien. Entonces esta es la última palabra que te dejo en esta mañana. Joel, capítulo 3, versos 9 al 10. Para que usted grite a los cielos: proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad de los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra, forjad espadas de vuestros asadones. El asadón es el elemento de labranza y es poco útil para la guerra, sería una arma débil para la guerra, pero dice: conviertan de lo que tienen ustedes la espada para la guerra, lanzas de vuestras hoces, y finalmente digan ustedes, los débiles, diga el débil, amén. Diga el débil, diga el débil, diga el débil, amén. Diga conmigo: Señor, gracias te doy porque tu poder se hace más fuerte en mi debilidad. Gracias, Jesús, porque tú eres y serás siempre mi fortaleza, mi sustento, mi gozo, mi paz y el que me da siempre la victoria. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.